Esta tarde noche estamos más que felices porque está con nosotros una persona a la que ha aceptado esta invitación, que es Rebeca Cascante. Rebeca Cascante es psicóloga y pastora. Estamos más que felices. Ella tiene experiencia pastoral en atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y liderazgo. Es coordinadora nacional del programa de pastoral de las mujeres en Costa Rica y coordinadora en el CEDEPAC, Centro Evangélico de Estudios Pastorales en Centroamérica, del programa pastoral de las mujeres. Estamos muy felices, estamos locas por escuchar su historia, por compartir con ella, y te damos la bienvenida, Rebeca. Gracias por aceptar esta invitación, y el espacio es todo tuyo. Compartir pantalla para compartir un poquito de mi historia, no solo personal, sino de el ministerio ya de 25 años en el programa de pastoral de las mujeres. Entonces voy a compartir pantalla y cualquier cosa ahí me dicen si la ve. Sí, la vemos, Rebeca, gracias. Ok. Bueno, un poquito lo que quisiera compartir con ustedes en esta tarde es la trayectoria que ha habido en la lucha contra las violencias machistas y desde la perspectiva también de la iglesia y todo lo que ha sido el ministerio que el Señor me ha permitido tener. Y cuando pensamos en trayectoria, para mí es muy importante reconocer que hay un punto de partida de donde salimos hacia dónde vamos también, ese punto de referencia. Luego la trayectoria como tal y qué cosas o cuál es el vínculo, el camino que usamos para esa trayectoria. Y quiero compartirle desde dos momentos de dónde parto en mi trabajo pastoral. El primer punto de partida es mi propia familia. Yo vengo de una familia pobre de San José de la ciudad, con un padre y madre con mínimos estudios escolares, un papá panadero, eh, cuatro hermanos, dos hermanas, dos hermanos, y una familia trabajadora desde pequeña. Mi padre, ante la orfandad, porque él quedó huérfano a los 3 años, y mi madre también de una situación de mucha pobreza, tuvo que trabajar desde niño y parte del trabajo que tuvo fue en panadería. Así es que aún así, con los años, siguió siendo panadero hasta la fecha. Gracias a Dios, a ambos los tengo vivos con 85, 86 años. Pero esa panadería nos dio vida, nos dio el pan, concretamente el pan de cada día. A nosotros, el trabajo de él de niño nos dio el pan de cada día. Y significó también que desde niña tuviera que trabajar. Yo trabajaba desde niña vendiendo pan en las calles, en las fábricas, andaba con una cajita vendiendo los diferentes productos que hacía mi papá, y al igual que mis hermanos. En la mañana iba a la escuela, en la tarde iba a vender o depende del horario. Pero entonces, desde niñas, a pesar de la pobreza que tuvimos, siempre se inculcó los valores, la honradez, el trabajo duro. Entonces, esa familia me dio bases importantes. Mis padres desde temprano también ingresaron a la iglesia evangélica, ejerciendo un liderazgo,
fue pastor y mi madre también en acompañamiento pastoral y trabajo con mujeres por muchos años. Sin embargo, en medio de esa pobreza asistíamos a una iglesia y yo viví una experiencia de abuso sexual por parte del pastor, el pastor de la iglesia. Eh, Eso, por supuesto, me marcó la vida de muchas maneras, como marca cualquier niña, cualquier persona que es abusada, y con todos los efectos físicos que vive una niña abusada, orinarse, timidez, emocionales, temores, rendimiento académico afectado, todo lo que enfrenta una niña en situaciones de abuso. Y por supuesto eso me marcó para muchas cosas en mi vida. Y entonces desde ahí puedo decirles, hubo una trayectoria de violencia religiosa en mi vida. Y no en vano trabajo y estoy atendiendo también eh, el tema de la no violencia contra las mujeres. Como hija de pastor también, luego empecé a vivir todas las discriminaciones que vivimos los hijos de pastor en cuanto a exigencias que no se hacen a otros miembros, como familia también injusticias, presión religiosa. em, y a pesar de todas esas circunstancias, nuestros padres, una de las herencias que nos dijeron darnos a todos mis hermanos y a mí, fue el estudio, estudiar, capacitarnos, prepararnos. Y todos a la fecha hemos logrado salir adelante, ser profesionales. Entonces yo empecé con un proceso de superación y fortalecimiento de mi liderazgo, incluso aún dentro de la iglesia. Trabajé con Clyde por muchos años, ahí vi a Marlene, eh, y un gusto de saludarla después de muchos años. Juntas trabajamos para el programa de mujeres a nivel nacional. En la Universidad Bíblica Latinoamericana me metí a cuanto curso pudiera en mi juventud. Luego empecé a capacitarme también en otras áreas con CEFEMINA, que es una organización de la universidad acá de Costa Rica, feminista, con el programa Mujer No Está Sola, que trabajaba específicamente el tema de la no violencia. He sido miembro de equipos pastorales, mujeres a nivel nacional, denominaciones, organizaciones internacionales. Y entonces esa niña que tenía miedo de salir de la casa, esa niña que tenía miedo a muchas cosas por su abuso, empezó a florecer, empezó a crecer. Y empecé entonces, por supuesto, a nivel profesional a capacitarme y graduarme como psicóloga. Trabajé entonces en el departamento de orientación familiar de la iglesia que empezamos a crear para atender los casos de violencia que se daban. En el albergue, en el primer albergue en Costa Rica que hubo para mujeres agredidas, estuve trabajando y ahí viví situaciones terribles. No viví, las vi, fui testiga de violencias horrorosas en ese albergue. Mujeres que llegaban con los dientes quebrados, narices fracturadas, niños, niñas abusados de las maneras más terribles que podría uno imaginar. Entonces, esa historia de, no solo personal, sino esa historia de verlo en la iglesia, verlo en la comunidad, verlo en la sociedad, eh, va generando ese llamado y esa sensibilidad a trabajar contra la violencia. Entonces, mi trayectoria puedo decir que personal es la que me anima a construir alternativas,
a empoderar a las mujeres, que les permite salir de todo tipo de violencia y una vida plena. Y porque creo que sí se puede, porque yo salí, porque yo fui la primera en saber que sí se puede salir. Por supuesto, hay todo un proceso, toda una serie de factores que ayudaron, pero porque sí se puede, empecé entonces a trabajar y ya en 1998 es cuando inicio como coordinadora del programa de pastoral de las mujeres en SEDEPTA. En noviembre del año pasado recién eh, cumplí 25 años de estar en esta coordinación y eso me ha permitido, por supuesto, eh, tener una plataforma más fuerte para trabajar. Y entonces, el programa de CEDEP, no sé cuántos conocen, es el Centro de Estudios Pastorales en Centroamérica. Este programa tiene varias áreas de trabajo, un seminario bíblico teológico, prevención, atención a desastres, encuentros interculturales. El programa de pastoral de mujeres, que es el de la mariposita que está ahí, que es el logo que representa esos procesos de transformación que vamos llevando las mujeres. Em, y ahí empecé a trabajar, animando no solo el trabajo en Costa Rica, sino impulsando a que se hiciera en Nicaragua, luego después en Honduras, El Salvador, y empezamos a crecer. Y ahorita tenemos toda la región y estamos constituidas en Costa Rica como asociación desde el 2020, en medio de pandemia, logramos constituirnos como tal. Pero un poco hacia dónde apuntamos en nuestro ministerio tiene que ver con formar pensamiento crítico en las mujeres, promover el análisis bíblico, teológico, contextual, empoderarlas, capacitar el liderazgo en diferentes áreas, fortalecer las capacidades, igualdad y equidad en su entorno y brindar acompañamiento pastoral, psicológico a mujeres que sufren violencia. Ese es como hacia dónde apuntamos desde el programa en el que trabajo. Y para ello lo que hacemos son diferentes actividades. Una de las áreas es formación. Y en formación entonces trabajamos varios niveles. Uno es el nivel de básico con el curso de Ser Mujeres Maravilloso de la VL, que ya ahorita está descontinuado, pero que ha generado aquí un boom y en Centroamérica, porque todavía sigue vigente, desgraciadamente, las historias de violencia donde las mujeres necesitamos empezar a sentirnos persona y ese es uno de los temas que trabaja este folleto. Luego trabajamos un diplomado en teología desde las mujeres. Mía, que está ahí presente, es una de las estudiantes del curso y se trabaja mujer, Biblia y teología, mujer, Biblia y sociedad, mujer, Biblia y pastoral, mujer, Biblia y cuerpo. Temas que no son trabajados desde las iglesias y que son una necesidad, entre otros cursos que brindamos, dándole nombre al dolor, relaciones de género en la iglesia. Y hay unos temas prioritarios que estamos trabajando, fortalecer la autoestima de las mujeres, em, permitir y animar y promover dentro de los propios espacios y que ellas puedan crear relaciones sanas y equitativas. El tema de violencia contra las mujeres, los derechos, y estamos incursionando en el tema de adolescentes desde hace 2 años, la salud mental de las mujeres, la salud sexual reproductiva, que desgraciadamente en El Salvador hoy están enviándonos una noticia de que quitaron del currículum de estudios este tema como tema para trabajarse, que sigue siendo una de las formas en las que seguimos siendo violentadas.
la teología feminista, fe y espiritualidad, fundamentalismos religiosos, perspectiva de género. Esas algunas de las cosas a las que apuntamos, pero yo siempre he dicho que lo hacemos desde gallo pinto. Aquí el gallo pinto aquí es una comida típica, arroz y frijoles. Es como poner en lo cotidiano, en palabras sencillas, lo que a veces suena muy teológico, muy técnico para algunas mujeres y por la población con la que trabajamos, entonces tratamos de hacerlo de la forma más sencilla posible, pero profunda y contextualizada. Para ello, entonces, trabajamos con grupos a nivel de todo el país. Es un programa interdenominacional y trabajamos con mujeres de diferentes eh, partes del país, pero también diferentes religiones, diferentes credos, muchas que ya no asisten a la iglesia precisamente por ese desencanto en las iglesias o por sus propias experiencias de violencia que tuvieron. Y algunas, en su mayoría, la población que trabajamos son mujeres con alguna adhesión religiosa. Pero entonces la metodología son metodologías muy dinámicas, muy participativas. Y el perfil de mujeres o los sectores a los que llegamos son mujeres sin afiliación religiosa, como les decía. Pueden ser adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Encontramos a mujeres de todos los niveles llegando y cada una contando sus historias. Mujeres de instituciones religiosas, laicas, privadas, de lo privado, de lo público. Tenemos mujeres profesionales en diferentes ramas que incluso llegan y ahí es donde eh, descubrimos, ¿verdad? Y sirve para ejemplificar que la violencia no tiene un- una categoría específica para vivirse. Desgraciadamente, en todas las categorías, analfabetas, campesinas, profesionales, líderes de iglesia, mujeres pastoras, todas en diferentes categorías que participan, alguna historia tienen que contar de violencias. También una de las cosas que hemos logrado implementar es la graduación. Cada mujer que termina alguno de los cursos de formación se les entrega un certificado, porque una de las cosas que decimos es que siempre las mujeres van a las graduaciones de sus hijos, de los sectores a los que trabajamos, y algunas se gradúan, pero en el área profesional, pero graduaciones de la vida, graduaciones de cambio, graduaciones que les fortalecen su desarrollo como mujeres, esas no se celebran. Entonces, tratamos de ser consecuentes y de celebrar en esos triunfos, esos logros, son los que nos mantienen, los que a veces les hacen sobrevivir, los que les permite transformar sus realidades y esos logros hay que celebrar. Entonces hacemos graduaciones, para algunas es su primer certificado que reciben en su vida, pero para otras ellas lo mencionan de una manera muy hermosa y dicen, hay una diferencia, un antes y un después de estos procesos de formación en mi vida. Y entonces eso también se celebra más allá de lo académico que puedan o no ser reconocidos los talleres, cursos que damos. También realizamos talleres. Hay un taller que se llama Video Promesas Quebrantadas, no sé si lo conocen, alguna lo conoce, esos video, es un video hecho por
mujeres presbiterianas, pero presenta la violencia religiosa. Yo les voy a compartir el enlace ahora en el chat para que puedan acceder a él, donde presentan a mujeres de diferentes religiones expresando su historia de violencia. Entonces, es un recurso muy importante para el trabajo de violencia religiosa, para que puedan tomar en cuenta. Entonces, tenemos talleres para padres y madres de adolescentes, porque ahora estamos trabajando con adolescentes y no podemos trabajar con ellas sin entender y sin que los padres entiendan todos los procesos que están viviendo sus hijos e hijas. Hacemos algo que tenemos ya que 4 años de estar implementando y es lo que llamamos el círculo de lectura. Por primera vez muchas mujeres están leyéndose todo un libro. Nos sentamos a leer, nos sentamos a comentarlo, reflexionamos y esto se ha convertido en un espacio de crecimiento muy, muy importante también y de profundización, porque hemos trabajado libros fuertes que algunas mujeres decían, yo no creí ni que me lo iba a leer, ni que estaba logrando comprender todo, pero el hacerlo en grupo, el trabajarlo de esta manera ha contribuido en mucho. Luego, como les decía, estamos trabajando con talleres para adolescentes, un taller que le llamamos Taller Tamar. Es un taller que plantea el tema de autoestima, el tema del cuerpo, los cambios del adolescente, el tema de las relaciones impropias, la violencia y los diferentes tipos de violencia que se viven. Entonces, porque hemos sentido la necesidad de trabajar en la parte preventiva. Durante muchos años habíamos venido trabajando con mujeres jóvenes, adultas, pero la juventud ahora se ha convertido en una pasión y en un reto y un desafío que nos lanza a las iglesias y a las mujeres. Y como dice la Biblia, que las más ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Y qué están aprendiendo? ¿Qué es lo que están viviendo ellas? ¿Qué espacios tienen para hablar de sus cuerpos, de sus derechos, de las violencias, de los peligros? ¿Qué opciones, qué oportunidades les estamos dando? Y eso es todo un desafío. Y es triste que según nosotras queremos trabajar de manera preventiva y cuando oímos las historias de estas chicas, ya son historias que se repiten como la mía, que desde niña ya han vivido violencia en sus hogares, con un familiar, con un tío, con un vecino, con un maestro o en la propia iglesia. Y es un desafío para nosotras. También tenemos dentro de las actividades el Día Mundial de Oración, que precisamente mañana es el día oficial, el que se celebra donde oramos por un país. No sé si algunas conocen o participan, pero pueden integrarse. Se ora por un país, mujeres preparan un material con estudio bíblico, con información del país, fotos, música y conocemos otras realidades, porque también creemos que es importante eso, y para mí es muy importante esto que ustedes están haciendo porque nos abre el panorama, existen otras realidades, y la iglesia siempre ha sido cerrada, y unirnos para orar por otras realidades nos hace informarnos, nos hace descubrir que no solo no estamos solas, sino que también hay luchas en común y hay logros en común, pero hay muchas necesidades también fuera y mirar un contexto más grande de nuestras 4 paredes o de la iglesia. Conmemoramos el 8 de marzo
y el 25 de noviembre desde la perspectiva cristiana con mujeres a nivel nacional. Y también tenemos ayuda humanitaria. Repartimos alimentos a las mujeres, a las familias necesitadas, ecofiltros en situaciones de desastres y damos atención psicológica, información legal, apoyo pastoral también. Así es que este es un poquito ese camino, esa trayectoria de esta realidad de las mujeres que no ha sido lineal, tiene altibajos, ha habido obstáculos, no ha sido fácil. Y, y dentro de ese contexto nos hemos encontrado con mujeres que experimentan violencia, pero también andan buscando formar su vida, tienen sueños, andan buscando un cambio y andan aquí y allá buscando un cambio y desgraciadamente creen que en las iglesias lo van a encontrar y desafortunadamente a veces la iglesia misma se convierte en otro espacio opresor. Quieren crecer y cambiar sus realidades. La mayoría de las mujeres con las que trabajamos tienen una adhesión religiosa, así es que la mayoría de violencias de las que les menciono son mujeres violentadas en la parte religiosa. Y desde ahí podría mencionarles que estoy segura que ustedes ya deben conocer también el porcentaje de pastores sin información ni formación teológica. Entonces, lo que dan es terriblemente violento, interpretaciones bíblicas que justifican el sistema de desigualdad y violencia, manipulan la Biblia usando contextos de sumisión, de perdón, del varón como la cabeza del hogar, del sufrimiento, de la obediencia, de la humildad, eh, todo justificando las violencias, uso de las mujeres que hay en la Biblia, pero para sostener los roles tradicionales y opresores y convenientes. Eh, las mujeres, por otro lado, desconocen que hay otras lecturas posibles de esos pasajes y de la Biblia. Desconocen a muchas mujeres y cuando empiezan por primera vez a oír el tema de la violencia, y que hay violencia en la iglesia, que hay violencia en la Biblia y cómo eh, se trabajan esos temas, empiezan a sentirse identificadas entonces. Tenemos a pastores y sacerdotes aún abusadores en sus iglesias, de niñas, miembros en general, o mujeres que en la iglesia están siendo explotadas con el voluntariado. Y somos la mayoría de iglesias las que hacemos el trabajo, voluntariado, pero no hay un reconocimiento ni siquiera verbal, mucho menos económico del servicio que estas mujeres dan y con el Dios les pagará, se explota a estas mujeres. Muchos trabajos en las iglesias mal pagados y sin garantías sociales y ellas, algunas mujeres dicen, no importa, yo trabajo para el servicio del Señor y Dios se encarga de mí, yo me encargo del servicio a Dios y Dios se encarga de mí. Y esa mujer dice eso, pero por otro lado está en la contradicción de su propia pobreza y la violencia que vive y no lo descubren. Esposas de pastores, y como les dije, soy hija de pastor y mi madre también, y ha sido un proceso de construcción dentro de la propia familia, pero esposas de pastores agredidas por sus esposos o por la iglesia que exige un trabajo pastoral, eh, cuando alquilan es al pastor y no hay una pastora como tal o el tiempo completo sin reconocimiento salarial. Los hombres, los hombres que están en puestos de decisión en las iglesias
las mujeres en la cocina, el servicio, el escoro dominical, mantenimiento del templo, pero no se acepta, como ahora comentábamos con Jenny, el pastorado, la predicación o puestos de decisión. Yo recuerdo que cuando empecé a predicar, había algunos hombres que se salían de la iglesia porque iba a predicar una mujer. Las mujeres y sus necesidades no están en la prioridad ni en las agendas eclesiales. Hay otro tipo de prioridades, no están ni cuentan con presupuestos. Ellos tienen que ver cómo logran sus propios presupuestos. Y esas son violencias que, que, que en nombre de Dios se dan en las iglesias también. La temática espiritualizada fuera de la realidad de sus contextos, la fe, el ayuno, la prosperidad, la venida del Señor, los encuentros de pareja o de sanidad interior, pero todos con un enfoque que sigue violentando. Mujeres con una obediencia absoluta al pastor, una fe ciega, donde, por ejemplo, hemos tenido retiros. Y entonces ellas dicen, bueno, mi esposo me dejó, pero mi pastor dice que no, que yo no puedo ir. Empezando porque él pide permiso al esposo, pero aún el esposo está en la posibilidad y en la disposición de que ella participe y el pastor de la iglesia le dice que no. Control, cuando hemos ido a dar cursos a las iglesias, tenemos un control, queremos ver primero los materiales, bueno, esto sí, no queremos que lo den, están ahí parados al frente o atrás controlando, incluso como hacemos siempre una graduación, el año pasado una pastora no permitió que las mujeres participaran en la graduación. Eh, y se ha impedido en una de las mega iglesias. Tenía 2 años de estar dando un curso en una de las mega iglesias aquí en Costa Rica y resulta que después de un tema ahí hubo un conflicto y entonces una de las mujeres fue a hablar con el pastor. Y el pastor que no se había aparecido en 2 años, apareció y dijo, a mis mujeres usted no les vuelve a enseñar nada. Literalmente esa fue la palabra. A mis mujeres usted no les va a enseñar nada. Y detuvieron el curso, sentémonos a hablar, conversemos. No tenemos nada que hablar con usted. Con posturas así de radicales. Algunas mujeres pastoras también, en este caminar nos encontramos que reproducen el rol tradicional de los pastores o enfrentada con un doble discurso, por un lado de defensa y conveniencia de sus derechos y el valor como mujeres, pero por otro lado convierte en explotadora de su propio sexo, de su propio género. Maternalización del rol, princesas, eh, una dependencia que genera de ella y como una manera de control también. Rivalidad y competencia con otras mujeres encontramos en esta trayectoria. Mujeres líderes que tienen otra visión y quieren decir, bueno, miren, hay un curso, hay esto, y las otras no, no aceptan eso o se asumen liderazgos sin formación. Tenemos pastoras que han llegado ahí y dicen, yo estoy como pastora, pero no sé cómo, necesito ayuda porque nunca he estudiado, y de iglesias independientes que asumen liderazgo con dobles jornadas terribles, atorados en soledad y sin apoyo de sus esposos, cosa que al revés no sucede, eh, ni apoyo de las organizaciones a las que pertenecen. Y por supuesto, mucho que hemos logrado también con iglesias es encontramos pastores y pastores que nos apoyan, que sí facilitan espacios,
promueven la formación, el liderazgo, apoyan las diferentes actividades. Eh, ya casi voy terminando, cualquier cosa y me hacen la señal, ¿verdad? En cómo voy de tiempo. Sí, ya estamos a 6 minutos justo. Gracias, perfecto. Y como les mencionaba, ya que creo que ya les he dicho esto del tipo de violencias que encontramos, de la niñez, de su esposo, de su compañero, mujeres esposas de policías que viven doble amenaza, mujeres con esposos no cristianos que amenazan con acusarlas con el pastor, mujeres violadas por su esposo de diferentes formas, acoso laboral, eh, mujeres obligadas a tener relaciones sexuales con terceros, incluso con animales, mujeres que perdieron todo porque su compañero trasladó todo a nombre de terceros porque ya estaba preparando el divorcio, mujeres obligadas a atender a la amante de su esposo que vive en la misma casa, esposos obligando a su esposa adulta mayor a dormir en el suelo porque no quiere tener relaciones sexuales, jovencitas de estas que les hablaba del taller Tamar, obligadas a robar o a pesar la cocaína para la venta, familias narco, cada vez estamos enfrentando más. Eh, no pueden hacer compras o elegir lo que ellas desean, encerradas en la casa, sin permisos de recibir o poder visitar, siendo perseguidas, grabadas por sus compañeros, aún con medidas de alejamiento, control de la ropa, impedir espacios de formación. Y ahí podría seguir y a lo mejor ustedes, hermanas, ya son testigas de ese tipo de violencias en sus iglesias, en sus comunidades. Pero han sido 25 años y no paran. Y no solo no paran, sino que cada vez están siendo peor. Y hay un desafío grande para la iglesia y para los liderazgos de las mujeres que estamos haciendo. Y termino mencionándoles que en este caminar hemos encontrado, hemos intentado sembrar esa semilla de justicia, de paz, de libertad, de dignidad, que muchas han encontrado y de las que estamos agradecidas con Dios por permitirnos ser instrumentos. Pero es real que hay terrenos donde los pájaros se comen aquello sembrado y no tienen tiempo suficiente las mujeres para crecer, tienen obstáculos a todo nivel, pierden fácilmente lo aprendido, otros se comen los recursos que se les enseña, no se dan cuenta o niegan su realidad, se sienten impotentes o se resignan, creen estar bien y reproducen patrones o piensan que lo que están viviendo es la voluntad de Dios y que en el cielo tendrán una nueva vida. Otros en terreno pedregoso que creció, pero duró poco, porque aunque se generan cambios en ellas, pero no perduran ni logran transformaciones profundas, o hay un poco compromiso de asumir su proceso, o hay mucha presión social, religiosa sobre ellas para desarrollarse. Hay otras que logran cambios importantes, salen adelante, pero con el tiempo, la fuerza, las circunstancias las atrapan nuevamente y vuelven a situaciones de violencia. Hay muchas voces y nuestra voz a veces no es ni tan fuerte ni tan escuchada en relación a esas otras voces que ellas escuchan, que les generan mantenerse o volver a la situación. Y en medio de todo eso, hemos logrado mujeres que elevan su autoestima, vencen sus miedos,
continúan procesos educativos, se apropian de sus derechos, se sensibilizan a historias de vida y son solidarias unas con otras, eh, delegan funciones, ahora toman tiempo para ellas, realizan relecturas bíblicas, se vuelven más críticas, analizan los fundamentalismos, conocen y usan las herramientas para romper los círculos de violencia, denuncian, rompen relaciones de violencia, identifican los tipos y empiezan a practicar los valores de no violencia, asumen liderazgo. Muchas mujeres han dicho, yo no me hubiera animado a hacer esto si no hubiera sido porque inician proyectos productivos, ingresan al área laboral, experimentan una fe liberadora, fortalecen su espíritu. Así es que a pesar de todo eso y por todo eso, es que estamos haciendo lo que hacemos y creemos que el desafío sigue estando presente para, para toda nuestra región de América Latina. Y esto es un poco de mi historia personal y de mi historia en este quehacer pastoral a través del programa pastoral de las mujeres. Gracias por escuchar.